Buenos días, estudiantes. Determinando el volumen de un vaso. Observa el vaso que te muestran en la imagen. ¿A qué sólido geométrico te puede recordar? Puede ser un cilindro, prisma, pirámide no lo es porque tiene la parte, digamos, circular de la base. Si tengo que asociarlo con alguno de ellos, mira, te puedo ayudar si prolongas las líneas, en este caso de aquí. ¿A qué sólido se parece? A un cono, un cono. ¿Pero qué le han hecho a ese cono? Le han cortado, muy bien, le han sacado la punta, como por ahí me decían en clase. Vamos a hacer una situación real, ¿no? Si yo tomo 8 vasos de agua con un vaso similar al mostrado, ¿cuánto de agua ingeriríamos diariamente? ¿De qué me están hablando ahí? ¿De área o de volumen? Por supuesto me están hablando de volumen. ¿Cómo podríamos determinarlo? Eso es lo que vamos a realizar. ¿Qué forma tiene el vaso mostrado? Ya me has dicho que es muy similar a un cono, pero cortado, ¿no? ¿Se parece a un cuerpo sólido? Claro, al cono. ¿Habrá otros elementos que tengan estas formas? Sí, por ejemplo, las lámparas. Las lámparas tienen esa forma como de un vaso. Hay unos adoquines del lado que también cuando se hacen en forma de un vaso, al endurecerse tienen esa forma. Muy bien. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Las capacidades son las mismas. El desempeño, en este caso, vas a leer textos o gráficos que describan propiedades de los cuerpos en revolución. Cuando hablamos de cuerpos de revolución, son aquellos que no tienen caras laterales, que se generan por el movimiento de una figura plana. ¿Recuerdas cuando dijimos que teníamos un rectángulo y que giraba sobre un eje? ¿Qué sólido se formaba ahí? Un cilindro. Cuando yo tenía un triángulo rectángulo, que lo hemos visto en la clase anterior, gira, se forma un cono. ¿Okay? También vamos a ver los cuerpos truncados. Truncar significa que algo se ha detenido, que lo han cortado. En este caso, vas a estudiar el cono truncado. Muy bien. Nuestra organización está dada por el desempeño evaluar con dos criterios muy específicos: identificar los elementos de un tronco de cono a partir de un vaso y resolver problemas de tronco de cono. Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1000 años en descomponerse, por lo que está considerado un material de descomposición muy lenta a largo plazo. Una botella de plástico tarda de media 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada este tiempo se puede prolongar aún más. Es por ello que es importante reciclar envases y botellas de plástico, de modo que le demos un nuevo uso a ese plástico que ya ha sido fabricado. Mira ahí el tiempo de descomposición de los plásticos. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque estamos hablando de un vaso y la mayoría de nosotros ha tomado en vasos de plástico o tal vez ya estás usando solamente vasos de vidrio. La idea es tratar de usar lo mínimo posible. Y en este caso cambiar también el material. ¿Ok? Muy bien, nosotros vamos a hablar en este caso y también recordar lo que era un cono. Aquí están los tres elementos de un cono: la altura, que parte del vértice hacia la base, que coincide por donde pasa el centro, que en este caso determina también el radio, y la generatriz es esa línea que va por afuera, que forma con la altura y el radio un triángulo rectángulo. El volumen de un cono es pi por radio al cuadrado entre 3. Recuerda que es área de la base por altura entre 3. Mira de cuánta basura, cuánto plástico arrojamos a veces al mar. No medimos las consecuencias y eso impacta en los seres que viven ahí, ¿no? Ya hemos visto muchas veces documentales, noticias de la causa, ¿no? Digamos que somos obviamente los principales nosotros que arrojamos la basura. Me incluyo porque estamos hablando de toda la población en este caso, ¿no?
aprendizaje. El tronco de cono. Aquí está un vaso y al costado tienes un cono. ¿Qué tienen en común ellos dos? ¿Ok? Que uno te muestra, por así decirlo, un cono completo y el otro un cono truncado. ¿Qué quiere decir entonces el cono truncado? ¿No? Ahí está, un tronco de cono es una porción de un cono comprendida entre la base y una sección transversal, es decir, un plano, determinado por un plano paralelo a la base. ¿Okay? Quiere decir que en este caso es derecho, ¿no? Por eso es que te dicen paralelo. El tronco de cono dibujado sigue teniendo una altura, tiene una generatriz, pero ¿qué cosa hemos determinado ahora? Que va a tener dos bases, una base que es un círculo más pequeño y una base con un círculo más grande. Vas a diferenciarlas porque el radio de una está en minúscula y el radio del otro está en mayúscula. Al ser un sólido redondo, en este caso, también se genera por la rotación ya no de un rectángulo ni de un triángulo, sino de un trapecio rectangular. ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos todos los datos. Generatriz, los radios de la base, son sus elementos, también la altura. Muy bien. Área y volumen de un tronco de cono. Bueno, vamos a darte las fórmulas del área para que las conozcas, para que puedas resolver cualquier problema que se te presente. Pero nuestro desempeño está enfocado a hallar en volumen. Si en algún momento no te acuerdas la fórmula del volumen, puedes hacerlo de manera, por ejemplo, si yo quiero el tronco de cono, puedo hallar todo el cono gigante, mira, todo el cono completo, que ya sé la fórmula que es área de la base por altura entre 3, y hacer el volumen del cono pequeñito, el cono que está cortado. La diferencia de ellos me va a dar el tronco de cono. ¿Ves? Es otra estrategia para poder hallar el volumen. Aquí tenemos, mira, volumen del tronco de cono. El área lateral y el área total. Tienes todas las fórmulas completas, pero sí tienes que ser aquí muy ordenado. Resolver siempre lo primero que está entre paréntesis, para luego hacer lo siguiente, que son corchetes, y trabajar con mucha tranquilidad para no confundirte. Muy bien, tienes que anotar, recuerda en tu cuaderno también. En este caso, el tronco del cono, ¿no? Date cuenta que si yo la altura, que la tengo aquí, la muevo de forma paralela, sigo teniendo altura. Pero ¿qué es lo que he hecho? Aquí está, mira, esa línea amarilla que te estoy pintando en este momento. He formado un triángulo rectángulo en ese espacio. Ok, en ese triángulo rectángulo, entonces vamos a pintar bien acá de amarillo. Tengo la altura. Tengo un lado, que es la altura, tengo otro lado, que es la generatriz. ¿Cómo haría yo? La vamos a pintar acá de color verde para determinar esta otra línea. ¿Cómo haría yo para determinar esa línea de color verde? Tienes que darte cuenta que esa línea de color verde es todo un radio grande. Si le quito el radio pequeño, es la diferencia. Por eso es que aquí al lado te ponen cómo se ha determinado. Aquí también vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerda que ahora tu lado es la diferencia de los radios, que puedes calcular la primera y luego recién elevarías al cuadrado. ¿Okay? Actividad. Vamos a resolver esa actividad. Calcule el área lateral, el área total y el volumen. Por practicidad nada más vamos a hallar el volumen, pero también como hemos aprendido cuáles son las fórmulas del área lateral y total, vamos a utilizarla para tener una aplicación de ejemplo.
Muy bien, no te olvides dibujar tu triángulo rectángulo y colocar los datos que tienes. Como te dan que el radio pequeño vale, en este caso, 2, puedes trasladar ese 2 en la parte de abajo. Si todo el radio mayor ya vale 6, a 6 le quitas el 2 que te está sobrando aquí y obtienes la línea de adentro que vale 4. Entonces ya tienes la altura 10 y un cateto que vale 4. Vamos a sacar el triángulo, altura 10, el radio, el cateto que vale 4, que es la diferencia del radio más grande menos el radio más pequeño. Necesito hallar la generatriz. Tú ya sabes que vas a usar un teorema muy conocido. Teorema de Pitágoras. Generatriz al cuadrado es igual al 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resuelves, operas, determinas. Recuérdate que el exponente pasa al otro lado como un radical. Y tienes que hallar la raíz cuadrada del 116 redondeado aproximadamente a 2 decimales. Ahí está. Entonces vamos a hacer nuestro cuadro para determinar los 3 datos que me están pidiendo. El área lateral, la fórmula, tengo pi, claro que sí, tengo generatriz, ya la acabo de determinar, y luego tengo que sumar los radios, el mayor y el menor. Reemplazamos los datos, hasta ahí no hay nada difícil, sumo y tengo 270,54 centímetros al cuadrado. El área total tiene una fórmula sí mucho más larga. A reemplazar con cuidado porque tengo todos los datos que me están pidiendo. Siempre es bueno que lo hagas tú primero antes de seguir viendo el video para que puedas comprobar que lo puedes hacer por ti mismo. Reemplazas, calculas y tenemos el área total. El volumen, que es lo más importante, que es lo que es el motivo de tu evaluación, en este caso de esta sesión. Ahí está. Tengo todos los datos, reemplazo con mucho cuidado, y voy a hallar el volumen que es 544,27 centímetros al cubo. Muy bien. Esto es tronco de cono, bastante sencillo, y recuerda, si en algún momento no te acuerdas de esta fórmula porque obvio es un poquito difícil, puedes usar la estrategia siempre de hallar el cono grande menos el cono chiquitito. ¿Okay? Siempre y cuando te den también los otros datos. Si no, tendrías que aplicar la fórmula y sí aprenderla, tenerla en tu formulario. Ya te he dicho que tienes que tener un cuaderno de formulario para que puedas encontrar con rapidez todas las fórmulas que necesites a la hora de hacer un problema. Esta evaluación dice que tienes que crear un cuadro sobre los cuerpos de revolución y colocar ejemplos de objetos reales. ¿Okay? Eso es parte de la clase. Y también vamos a hablar de la esfera. La esfera es un PPT que ustedes ya han presentado, que tu compañera ha expuesto en la clase y que nosotros también vamos a ver qué hemos aprendido de la esfera. Cuál es el área, porque también tiene un área, cuál es el volumen. Parte de tu aprendizaje. Un tronco de cono. ¿Qué era un tronco de cono? Era un cono en el cual fue cortado por un plano paralelo a la base. Truncar significa cortar. ¿No? Tronco de cono, cono truncado, vas a encontrar infinidad de nombres por ahí. La pirámide. ¿Podría tener yo pirámide truncada? También se puede cortar, ¿ok? Muy bien, chicos, eso sería todo.